Hay un momento en la vida que te cambia para siempre. No ocurre cuando ganas dinero, no ocurre cuando alguien te aplaude, tampoco cuando el mundo finalmente reconoce tu esfuerzo. El momento que realmente te transforma sucede el día en que entiendes que nadie va a venir a rescatarte. Ese día duele, porque durante años esperaste apoyo, aprobación, compañía, reconocimiento. Esperaste que alguien creyera en ti para empezar a creer en ti mismo. Pero mientras esperabas, el tiempo avanzó. Tus sueños seguían en pausa, tus capacidades seguían dormidas. Y lo más peligroso no era que nadie creyera en ti. Lo más peligroso era que comenzabas a dudar de ti mismo. Tienes que escuchar esto con atención. Muchas personas pierden la vida esperando un aplauso que nunca llega. Esperan que la familia los motive, esperan que los amigos los impulsen, esperan que la pareja los entienda, esperan que alguien les diga tú puedes. Pero la vida real no funciona así. La vida premia a las personas que avanzan incluso cuando están solas, porque cualquiera corre cuando tiene apoyo, cualquiera sonríe cuando todo sale bien, cualquiera se siente fuerte cuando todos lo admiran. El verdadero carácter aparece cuando nadie cree en ti y aún así decides levantarte. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces dejaste de intentar algo porque sentiste que estabas solo? ¿Cuántas veces abandonaste una meta porque nadie te apoyó? Tal vez querías emprender y se burlaron de ti. Tal vez querías cambiar tu vida y te llamaron exagerado. Tal vez querías crecer, aprender, avanzar, pero las personas más cercanas minimizaron tus sueños. Y eso duele. Claro que duele, porque esperabas comprensión de quienes amabas. Pero aquí está la lección que pocos aceptan. No todos entenderán el tamaño de tu visión y no necesitas que la entiendan para empezar. Hay personas que nacieron rodeadas de apoyo, tuvieron recursos, oportunidades, conexiones. Pero también existen personas que construyeron todo desde el abandono, desde la soledad, desde el rechazo. Y muchas veces son esas personas las que terminan desarrollando una fuerza imparable, porque cuando nadie cree en ti, aprendes a depender de algo más poderoso, tu disciplina. Cuando nadie te levanta, aprendes a levantarte solo. Cuando nadie te motiva, aprendes a caminar incluso sin ganas. Y ahí comienza la verdadera transformación. Debes dejar de pensar que la soledad es una maldición. A veces la soledad es entrenamiento. A veces la vida te aleja de todos para enseñarte de qué estás hecho. Porque mientras estás rodeado de ruido, nunca escuchas tu verdadera voz. Pero cuando te quedas solo, ya no tienes excusas. Ya no puedes esconderte detrás de la opinión de otros. Ahí descubres si realmente quieres cambiar tu vida o si solamente querías aprobación. La disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Y eso cambia completamente la forma en que debes ver tu situación, porque probablemente hoy no eres el más talentoso, quizás no eres el más preparado, tal vez ni siquiera eres el más seguro de ti mismo. Pero si eres capaz de seguir avanzando cuando todos se detienen, terminarás llegando más lejos que muchos. El problema es que las personas modernas dependen demasiado de la emoción. Si se sienten motivadas, trabajan. Si se sienten felices, avanzan. Si reciben apoyo, continúan. Pero cuando llega la crítica, el cansancio o la indiferencia se derrumban. Tú no puedes vivir así. No puedes permitir que tu vida dependa del estado de ánimo de otros, porque habrá días en los que nadie te llamará, nadie preguntará cómo estás, nadie reconocerá tu esfuerzo. Y aún así tendrás que levantarte temprano, tendrás que seguir construyendo, tendrás que seguir peleando por tu futuro. Ahí es donde la mayoría abandona. Y precisamente por eso la mayoría nunca logra nada extraordinario. ¿Entiende esto? El mundo no premia las intenciones, premia la resistencia. Mucha gente tiene sueños, pocos tienen constancia. Mucha gente quiere cambiar, pocos soportan el proceso, porque crecer duele, cambiar hábitos duele, estar solo duele, ver que otros avanzan más rápido duele. Pero si huyes cada vez que algo duele, terminarás viviendo una vida pequeña y tú no naciste para eso. Tal vez llevas años sintiéndote subestimado. Tal vez has escuchado frases como, eso no es para ti, sé realista, deja de soñar tanto. Y poco a poco comenzaste a encogerte para no incomodar a nadie. Empezaste a actuar pequeño para no ser juzgado. Empezaste a esconder tus metas para evitar burlas. Pero quiero que entiendas algo. Las personas mediocres siempre intentarán convencerte de que te conformes, porque tu valentía les recuerda su cobardía. Cuando tú decides crecer, incomodas a quienes se rindieron hace tiempo. Por eso necesitas desarrollar una mentalidad fuerte, una mentalidad que no dependa de la validación externa, porque si necesitas que todos crean en ti antes de actuar, nunca empezarás. La confianza no aparece antes de avanzar,
La confianza aparece mientras avanzas. Nadie comienza siendo fuerte. La fuerza se construye resistiendo momentos difíciles. Nadie nace disciplinado. La disciplina se forma haciendo lo que debes hacer incluso cuando no quieres hacerlo. Y aquí está una verdad incómoda. Muchas veces las personas más cercanas serán las primeras en dudar de ti. No porque te odien, sino porque tu cambio les da miedo. Cuando comienzas a evolucionar, obligas a otros a enfrentar su propia conformidad y no todos están preparados para eso. Algunos preferirán criticarte antes que cuestionarse a sí mismos. Pero no puedes detener tu crecimiento por miedo a incomodar a otros. Tienes que aprender a caminar aunque nadie te acompañe, porque los grandes cambios siempre comienzan en silencio. Antes de que el mundo vea resultados, tú tendrás que soportar procesos invisibles. Tendrás que trabajar sin reconocimiento, tendrás que esforzarte sin aplausos, tendrás que creer en una versión de ti que todavía no existe, y eso requiere valentía. La mayoría de las personas solamente actúan cuando tienen garantías, pero la vida no da garantías. Nadie puede prometerte éxito, nadie puede asegurarte resultados inmediatos. Lo único que puedes controlar es tu decisión de seguir adelante, y aunque parezca poco, eso lo cambia todo, porque el ser humano que insiste termina desarrollando capacidades que el ser humano que abandona jamás conocerá. Piensa en esto: cada vez que sobrevives a un momento difícil solo te vuelves más fuerte. Cada vez que continúas sin apoyo desarrollas carácter. Cada vez que avanzas, aún teniendo miedo, construyes una identidad poderosa, y eso vale más que cualquier aplauso temporal. No esperes a sentirte listo. No esperes a que todos te entiendan. No esperes a que desaparezca el miedo. Empieza así, incompleto, inseguro, cansado si es necesario, pero empieza. Porque mientras tú dudas, la vida sigue avanzando. Y un día te arrepentirás más de no haber intentado que de haber fallado. La verdadera tragedia no es fracasar. La verdadera tragedia es traicionarte a ti mismo por miedo a caminar solo. Debes comprender algo que cambiará tu manera de ver la vida. Nadie tiene la obligación de creer en ti. Y aunque suene duro, eso puede convertirse en tu mayor ventaja. Porque el día que dejas de esperar aprobación, recuperas tu poder. Mientras dependas de la opinión de otros, vivirás encadenado a sus límites. Vivirás actuando según lo que otros consideran posible. Pero cuando decides avanzar incluso sin apoyo, te conviertes en alguien peligroso, porque ya no necesitas permiso para crecer. La mayoría de las personas nunca descubre de qué es capaz porque abandona demasiado rápido. Apenas aparecen los primeros obstáculos, retroceden. Apenas sienten soledad, se detienen. Apenas reciben críticas, pierden confianza. Y así pasan los años, saltando de excusa en excusa, diciendo que el mundo no les dio oportunidades. Pero la realidad es otra. Muchos no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de resistencia. Tú tienes que dejar de romantizar la comodidad. La comodidad destruye más sueños que el fracaso, porque el fracaso al menos te enseña. El fracaso te obliga a mejorar. El fracaso fortalece tu carácter, pero la comodidad te adormece lentamente. Te hace aceptar una vida que no quieres. Te hace conformarte con sobrevivir en lugar de construir algo grande. Por eso hay personas que viven décadas enteras atrapadas en la misma realidad. No porque no puedan cambiar, sino porque nunca estuvieron dispuestas a soportar la incomodidad del proceso. Querían resultados rápidos, querían reconocimiento inmediato, querían avanzar sin sacrificio, pero las cosas valiosas no funcionan así. Cada versión fuerte de una persona fue construida en momentos difíciles. El carácter no nace en los días fáciles. La disciplina no nace cuando todo está bien. Tu verdadera identidad aparece cuando estás cansado, frustrado, decepcionado y aún así decides continuar. Ahí descubres quién eres realmente. Tienes que aprender a hacer las cosas incluso cuando no tienes ganas. Porque si solo actúas cuando te sientes motivado, te volverás emocionalmente inestable. Hoy avanzarás y mañana abandonarás. La motivación cambia todos los días. La disciplina no. La disciplina te obliga a levantarte cuando tu mente quiere rendirse. Te obliga a trabajar cuando nadie te está observando. Te obliga a mantener tu palabra incluso cuando el entusiasmo desapareció. Y escucha esto con atención. Las personas que hoy admiras también tuvieron momentos donde nadie creyó en ellas. Antes del reconocimiento hubo silencio. Antes del éxito hubo dudas. Antes de los resultados hubo sacrificios invisibles, pero siguieron adelante.
No porque fuera fácil, sino porque entendieron que la vida recompensa a quienes soportan el proceso completo. Muchas veces sentirás que avanzas solo. Verás cómo otros reciben apoyo mientras tú peleas en silencio. Verás cómo algunas personas obtienen oportunidades rápidamente mientras tú tienes que construir todo desde cero. Y en esos momentos aparecerá la comparación, esa voz peligrosa que te hace sentir atrasado. Pero compararte constantemente destruye tu energía, porque cada persona tiene un proceso distinto. Hay personas que comienzan rápido y terminan perdiéndose. Hay personas que avanzan lento pero construyen algo sólido. Tú no necesitas demostrarle nada al mundo. Necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz de terminar lo que empiezas, porque el verdadero respeto nace cuando cumples tus propias promesas. Mírate con sinceridad. ¿Cuántas veces prometiste cambiar y no cumpliste? ¿Cuántas veces dijiste ahora sí voy a empezar y terminaste abandonando otra vez? Cada vez que rompes tu palabra, tu mente pierde confianza en ti. Y una persona que no confía en sí misma vive llena de inseguridad. Por eso debes comenzar a desarrollar credibilidad contigo mismo, aunque sea con acciones pequeñas. Si dices que vas a levantarte temprano, hazlo. Si dices que vas a entrenar, hazlo. Si dices que vas a trabajar en tus metas, hazlo. Porque cada acción coherente fortalece tu identidad. No necesitas transformar tu vida en un día. Necesitas dejar de traicionarte todos los días. Hay una razón por la que muchas personas nunca salen adelante. Quieren cambiar su vida sin cambiar su mentalidad. Siguen pensando igual, actuando igual, rodeándose de lo mismo y esperan resultados diferentes. Pero el cambio real empieza cuando dejas de actuar como víctima. Sí, la vida puede haber sido injusta contigo. Sí, tal vez nadie te ayudó. Sí, probablemente has tenido que cargar más peso que otros. Pero quedarte atrapado en el resentimiento no construirá el futuro que deseas. Tienes que convertir el dolor en combustible. Tienes que usar cada rechazo como impulso, cada crítica como entrenamiento, cada decepción como una razón más para demostrarte que puedes salir adelante solo. Porque el sufrimiento puede destruirte o fortalecerte. Todo depende de lo que hagas con él. Y aquí aparece otro problema. Muchas personas quieren crecer, pero no quieren soltar versiones antiguas de sí mismas. Quieren resultados nuevos con hábitos viejos. Quieren una vida diferente sin renunciar a las distracciones que los mantienen débiles. Pero no puedes avanzar si sigues aferrado a lo que te está frenando. A veces tendrás que alejarte de ambientes que drenan tu energía. Tendrás que limitar conversaciones negativas. Tendrás que aprender a estar solo, sin sentirte vacío. Porque una cosa es la soledad y otra muy distinta es la paz. Y muchas veces necesitas silencio para reconstruirte. El problema es que la sociedad te enseñó a depender demasiado de la validación externa. Hoy las personas publican cada paso buscando aprobación. Necesitan mostrarlo todo para sentir que vale. Pero el crecimiento más importante ocurre lejos de los aplausos. Ocurre cuando nadie te ve. Ocurre cuando decides trabajar en ti sin necesidad de reconocimiento inmediato. Ahí es donde nace la verdadera autoestima. No de las palabras bonitas, no de los elogios. La autoestima real aparece cuando te conviertes en alguien en quien puedes confiar. Cuando sabes que aunque tengas miedo, vas a actuar. Cuando sabes que aunque estés cansado, vas a continuar. Cuando sabes que aunque nadie crea en ti, tú no vas a abandonarte. Porque debes entender esto. El ser humano más peligroso no es el más fuerte físicamente. Es el que aprendió a resistir solo, el que aprendió a controlar su mente, el que dejó de depender emocionalmente de la aprobación de otros. Esa persona desarrolla una estabilidad que muy pocos tienen. Y tal vez hoy te sientes agotado. Tal vez llevas años luchando sin resultados visibles. Tal vez estás cansado de sentir que das más de lo que recibes. Pero no confundas un proceso lento con un fracaso. Algunas semillas tardan más en crecer porque están formando raíces profundas. Sigue trabajando en silencio. Sigue fortaleciéndote. Sigue avanzando aunque el progreso parezca pequeño. Porque llegará un momento en el que todo lo que hoy parece invisible comenzará a notarse. Pero para llegar ahí necesitas sobrevivir a la etapa donde nadie aplaude. Muchos quieren el resultado final, pero pocos aceptan el precio emocional del crecimiento. Porque crecer significa enfrentar tus inseguridades. Significa dejar excusas. Significa aceptar que nadie vendrá a salvarte. Y aunque eso asusta, también libera. Porque cuando entiendes que tu vida depende de ti, recuperas el control. No importa cuántas veces hayas fallado.
No importa cuántas veces hayas tenido que empezar desde cero. Mientras sigas avanzando, todavía no has perdido. La derrota real ocurre cuando decides rendirte mentalmente. Ahí termina todo. Por eso hoy necesitas tomar una decisión. No una emoción pasajera, no una promesa vacía, una decisión firme. La decisión de convertirte en alguien que sigue adelante incluso en los días difíciles. Incluso en silencio. Incluso solo. Quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu destino. El mundo no recuerda a las personas que tuvieron miedo. El mundo recuerda a quienes avanzaron a pesar del miedo. Porque el valor no significa ausencia de temor. El valor significa moverte aunque por dentro estés lleno de dudas. Y probablemente hoy tienes dudas. Dudas sobre tu capacidad, sobre tu futuro, sobre si realmente podrás salir adelante. Pero las dudas no desaparecen esperando. Las dudas desaparecen actuando. Cada día que postergas tu crecimiento, fortaleces la versión débil de ti mismo. Cada vez que dices, mañana empiezo, entrenas tu mente para huir del esfuerzo. Y poco a poco terminas acostumbrándote a una vida mediocre. No porque naciste para eso, sino porque te acostumbraste a no exigir más de ti. La vida puede cambiar en un año, pero primero debes cambiar tú. Debes dejar de pensar como alguien derrotado. Debes dejar de hablar como alguien que ya perdió, porque tus palabras también construyen tu realidad. Hay personas que pasan todo el día diciendo no puedo, es muy difícil, nadie me ayuda, y luego se preguntan por qué siguen estancadas. Tu mente escucha todo lo que repites constantemente, y si alimentas pensamientos de derrota, terminarás viviendo derrotado. Necesitas hablarte distinto, necesitas comenzar a verte como alguien capaz de soportar procesos difíciles, porque sí puedes resistir más de lo que imaginas, sí puedes reconstruirte, sí puedes empezar de nuevo. El problema es que llevas demasiado tiempo subestimándote. Muchos esperan sentirse seguros antes de actuar, pero la seguridad llega después de enfrentar desafíos, no antes. Nadie desarrolla confianza quedándose quieto. La confianza nace cuando haces cosas incómodas repetidamente, cuando enfrentas conversaciones difíciles, cuando trabajas aunque estés cansado, cuando sigues adelante aún teniendo miedo al fracaso. Y aquí está una de las verdades más duras de aceptar. Algunas personas nunca creerán en ti, incluso cuando tengas resultados, porque hay gente que decidió verte pequeño desde el principio. Y si vives intentando convencerlas, perderás años de tu vida buscando validación en lugares equivocados. No necesitas demostrarle nada a quien ya decidió dudar de ti. Necesitas demostrarte a ti mismo que eres capaz de evolucionar. A veces quieres avanzar, pero sigues cargando el peso de opiniones viejas, comentarios que escuchaste hace años, frases que destruyeron tu confianza, personas que te hicieron sentir insuficiente. Y aunque ya no estén presentes, todavía controlan tu mente. Tienes que soltar eso. No puedes construir una nueva vida con una mentalidad encadenada al pasado. Cada día tienes dos opciones: seguir justificando tus límites o empezar a romperlos. Y romperlos duele, porque significa dejar hábitos cómodos, significa levantarte cuando no quieres, significa renunciar a distracciones que te mantienen estancado. Pero todo cambio verdadero exige sacrificio. Mira a tu alrededor. La mayoría vive distraída. Pasan horas consumiendo contenido vacío, quejándose de su realidad y culpando al mundo por todo. Pero mientras ellos desperdician tiempo, hay personas construyendo disciplina. Hay personas entrenando su mente. Hay personas preparándose en silencio. Y esas son las personas que terminan cambiando su vida. Tú tienes que decidir en qué grupo vas a estar. No puedes seguir viviendo como si tu tiempo fuera infinito. Porque un día mirarás atrás y entenderás que la vida pasó más rápido de lo que imaginabas, y en ese momento no dolerán los fracasos, dolerán las oportunidades que no aprovechaste por miedo, por inseguridad o por esperar apoyo externo. Hay gente que tiene talento y nunca hace nada con él. Hay gente inteligente que nunca se atreve a empezar. Y también hay personas comunes, sin ventajas extraordinarias, que terminan logrando cosas enormes porque aprendieron a ser constantes. Porque entendieron que el éxito no pertenece al más brillante, sino al que permanece cuando los demás abandonan. Por eso necesitas desarrollar resistencia emocional. Necesitas aprender a funcionar incluso cuando las emociones cambian, porque habrá días donde te sentirás imparable y otros donde querrás renunciar a todo. Y si cada emoción controla tus decisiones, nunca construirás algo sólido. Tu vida cambia cuando entiendes que
No todos los días tienes que sentirte motivado. Algunos días simplemente tienes que cumplir con tu entrenamiento, cumplir con tus metas, cumplir con tu palabra. Eso es madurez, eso es disciplina. Y eso separa a las personas que sueñan de las personas que transforman su realidad. También debes aceptar que el camino del crecimiento puede sentirse solitario, porque cuando decides evolucionar, empiezas a alejarte de ambientes conformistas, empiezas a pensar diferente, empiezas a actuar diferente. Y muchas personas no entenderán tu proceso. Algunas incluso intentarán hacerte sentir culpable por cambiar, pero no puedes sacrificar tu futuro para encajar en lugares donde tu crecimiento incomoda. A veces perderás personas mientras te encuentras a ti mismo, y aunque duela, es parte del proceso, porque no todos están preparados para acompañarte hacia la versión que quieres convertirte. Escucha esto con atención. Todavía estás a tiempo de reconstruir tu vida. No importa tu edad, no importa cuántos errores cometiste, no importa cuántas veces hayas caído. Mientras sigas respirando, todavía puedes levantarte, pero nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede tomar tus decisiones, nadie puede construir tu disciplina. Ese trabajo te pertenece solamente a ti. Debes dejar de esperar el momento perfecto. El momento perfecto no existe. Siempre habrá problemas, cansancio, dudas o dificultades. La diferencia es que algunas personas usan eso como excusa y otras avanzan a pesar de eso. Y tú tienes que convertirte en esa persona que avanza. La persona que sigue trabajando aunque esté cansada. La persona que sigue aprendiendo aunque nadie la reconozca. La persona que sigue construyendo aunque todavía no vea resultados inmediatos. Porque ahí es donde se forman las vidas extraordinarias, en la constancia invisible. Tal vez hoy nadie cree en ti. Tal vez hoy nadie entiende tu visión. Tal vez incluso las personas más cercanas dudan de lo que quieres lograr. Pero escucha bien esto, muchas veces el mundo no cree en ti hasta después de que lo lograste. Así funciona la realidad. Primero te cuestionan, luego te observan y finalmente preguntan cómo lo hiciste. Por eso no gastes energía intentando convencer a todos. Usa esa energía para construirte, para fortalecerte, para desarrollar hábitos que te acerquen a la vida que quieres. Porque llegará un día donde mirarás atrás y entenderás que la soledad no vino a destruirte, vino a enseñarte a depender de ti, vino a obligarte a descubrir una fuerza que nunca habrías desarrollado rodeado de comodidad. Y ese día entenderás algo poderoso. Nunca necesitaste que todos creyeran en ti, necesitabas dejar de rendirte contigo mismo. Así que desde hoy toma una decisión. No importa si avanzas lento, no importa si todavía tienes miedo, no importa si el camino parece difícil, da el siguiente paso y luego otro más. Oblígate a salir adelante solo, porque el día que aprendes a levantarte sin depender de nadie, te conviertes en alguien que ya no puede ser detenido. ¿Sabes cuál es una de las tragedias más silenciosas que vive la gente buena? Que pasa años ayudando a todos y termina sintiéndose invisible. Mientras más haces por otros, menos te respetan. Mientras más disponible estás, menos importante pareces. Y llega un momento en el que te miras al espejo y te preguntas algo doloroso. ¿Por qué las personas a las que más ayudé son las que menos me valoran? La respuesta puede incomodarte, pero necesitas escucharla. Porque el problema no es ayudar. El problema es convertirte en alguien que vive para resolverle la vida a los demás mientras abandona la suya. Y eso, aunque suene noble, destruye tu dignidad lentamente. Te enseñaron que ayudar siempre es correcto, que decir sí te convierte en una buena persona, que sacrificarte por otros te hace valioso. Pero nadie te enseñó que una persona sin límites termina siendo utilizada. Nadie te explicó que el mundo no premia automáticamente tu bondad. Muchas veces la consume, la exprime y luego la reemplaza. Y tú lo has vivido. Has estado ahí cuando nadie más estuvo. Has dado tiempo, energía, consejos, dinero, atención emocional. Has cargado problemas ajenos como si fueran tuyos. Y aún así, cuando tú necesitaste apoyo, silencio. Cuando tú estuviste mal, excusas. Cuando tú te cansaste, nadie lo notó. Ahí es donde nace el resentimiento. No porque seas malo, sino porque diste esperando reciprocidad. Y aunque digas que no esperabas nada, en el fondo sí querías algo básico: consideración, respeto, gratitud. Pero la mayoría de las personas se acostumbra demasiado rápido a recibir lo que al principio agradecen, después lo exigen, lo que antes admiraban de ti, luego lo ven como obligación. Y tú, por miedo a decepcionar, sigues ayudando aunque estés agotado.
Mira esto con atención. Cuando siempre estás disponible, las personas dejan de valorar tu presencia, porque el ser humano aprecia más lo que puede perder, lo que cuesta, lo que no está garantizado. Por eso alguien que siempre corre detrás de los demás termina siendo ignorado. No porque no tenga valor, sino porque se volvió demasiado accesible. Y aquí es donde debes despertar. Porque no naciste para convertirte en el salvador emocional de todo el mundo. Hay personas que desarrollaron una habilidad peligrosa, detectar corazones nobles para explotarlos. Se acercan a ti cuando necesitan algo. Te llaman cuando tienen problemas. Buscan tu energía cuando están vacíos. Pero desaparecen cuando tú necesitas apoyo. Y lo peor es que tú lo sabes, lo has notado muchas veces. Has sentido cómo ciertas relaciones te drenan. Cómo sales cansado después de escuchar problemas ajenos durante horas. Cómo terminas dejando tus prioridades por resolver las crisis de otros y aún así vuelves a hacerlo, porque te da culpa poner límites. Esa culpa te está destruyendo, porque cada vez que te traicionas para quedar bien con otros, pierdes fuerza interior. Cada vez que dices sí queriendo decir no, te faltas el respeto. Y una persona que no se respeta a sí misma termina enseñándole al mundo cómo tratarla. Escucha esto con claridad. La gente aprende a utilizarte cuando descubre que nunca dices basta. Deja de actuar desde la emoción y empieza a actuar desde la conciencia, porque muchas veces ayudas no por amor, sino por miedo. Miedo a que te rechacen, miedo a que hablen mal de ti, miedo a quedarte solo. Entonces te conviertes en alguien que vive complaciendo, siempre intentando salvar, resolver, sostener, cargar, pero mientras haces eso, tu vida empieza a deteriorarse, tus metas se atrasan, tu tranquilidad desaparece, tu energía se consume y llega un día en el que ya no puedes más. Te cansas de ser el fuerte, el disponible, el que siempre entiende, el que siempre perdona, porque descubriste algo duro. Muchas personas aman lo que haces por ellas, pero no aman quién eres realmente. Aman tu utilidad, aman tu capacidad de resolverles problemas, aman tu atención, pero cuando dejas de servirles, cambian contigo, se enfrían, se molestan, se alejan y eso duele. Duele porque te hace entender que estabas construyendo relaciones basadas en sacrificio, no en respeto. Por eso necesitas dejar de ayudar a todos. No significa volverte egoísta, significa dejar de regalarte a personas que no te valoran. Significa entender que ayudar sin inteligencia emocional te convierte en una herramienta, no en una persona respetada. Porque la ayuda sin límites genera dependencia. Y la dependencia rara vez produce admiración, produce comodidad. Observa algo importante, las personas más respetadas no son las que hacen todo por todos, son las que saben cuándo ayudar y cuándo retirarse, son las que tienen límites claros, son las que no abandonan su paz por quedar bien. Y eso incomoda a muchos, porque el mundo está acostumbrado a manipular a quien tiene buen corazón. Tú debes aprender a diferenciar entre apoyar y cargar, porque apoyar es caminar al lado de alguien, pero cargar es llevarlo sobre tus hombros mientras tú te rompes la espalda. Y hay personas que jamás crecerán mientras tú sigas resolviéndoles todo. Hay gente que necesita enfrentar las consecuencias de sus decisiones, necesita aprender responsabilidad, necesita sentir el peso de su vida. Pero tú, por querer evitarles dolor, terminas debilitándolos. A veces ayudar demasiado también es una forma de controlar, porque quieres sentirte necesario, quieres sentir que sin ti los demás no pueden, y eso crea relaciones enfermizas. Relaciones donde tú te desgastas intentando salvar a personas que ni siquiera quieren cambiar. Escucha esto, no puedes rescatar a quien disfruta hundirse, no puedes cambiar a quien no quiere cambiar, no puedes salvar a quien no quiere salvarse. Y mientras no entiendas eso, seguirás agotándote por gente que jamás hará lo mismo por ti. La vida cambia cuando empiezas a decir frases simples pero poderosas. No puedo, no quiero, resuélvelo tú, hoy necesito pensar en mí. Al principio te sentirás culpable porque estás acostumbrado a priorizar a todos menos a ti. Pero con el tiempo entenderás algo liberador. Poner límites no aleja a las personas correctas, solo incomoda a quienes se beneficiaban de que no los tuvieras. Ahí descubres quién te quería de verdad y quién solo disfrutaba de tus sacrificios. Porque cuando dejas de estar disponible para todo, muchos cambian contigo. Algunos se ofenden, otros te llaman egoísta, algunos intentarán manipularte emocionalmente. Y eso revela algo importante. Estaban cómodos usando tu energía, no respetaban tus límites porque nunca pensaron que fueras capaz de ponerlos. La gente no respeta más al que más da, respeta más al que sabe darse valor a sí mismo.
Y tú necesitas recuperar ese valor, porque llevas demasiado tiempo regalando partes de tu vida para recibir migajas emocionales, demasiado tiempo intentando ser indispensable para personas que jamás harían lo mismo por ti, demasiado tiempo creyendo que el amor se gana a través del sacrificio extremo. Pero el verdadero respeto nace cuando aprendes a retirarte de donde solo te buscan por conveniencia, cuando entiendes que tu energía es limitada, que tu tiempo vale, que tu paz mental vale más que la aprobación ajena. Porque si sigues ayudando a todos, llegará un momento en el que ya no tendrás fuerzas ni para ayudarte a ti mismo. Y ahí es donde ocurre algo peligroso. Empiezas a vivir agotado, pero sonríes para que nadie lo note. Te conviertes en una persona funcional por fuera y vacía por dentro. Todos creen que eres fuerte porque siempre resuelves, siempre ayudas, siempre estás disponible, pero nadie imagina el cansancio emocional que cargas. Nadie ve las veces que quisiste desaparecer por un momento para descansar de los problemas ajenos, porque cuando acostumbras a todos a recibir tu ayuda, el día que te quiebras, muchos ni siquiera saben cómo sostenerte. Ese es el precio de convertirte en el héroe de todos. Y el problema no es solamente el desgaste, el problema es que mientras dedicas tu vida a solucionar las vidas ajenas, la tuya empieza a quedarse atrás. Tus sueños esperan, tus metas se aplazan, tus proyectos se enfrían, tu crecimiento se detiene, porque toda tu energía se va intentando rescatar personas que muchas veces ni siquiera valoran el esfuerzo que haces por ellas. Mira esto con honestidad. Hay gente que no quiere ayuda, quiere comodidad, quiere que alguien le resuelva la vida para no asumir responsabilidad. Y tú, con tu necesidad de sentirte útil, terminas convirtiéndote en el soporte emocional de personas que jamás aprenden a caminar solas. Entonces sus problemas se vuelven tuyos, sus crisis se vuelven tuyas, sus malas decisiones se vuelven tuyas. Y sin darte cuenta empiezas a cargar una mochila que ni siquiera te pertenece. Eso no es amor, eso es desgaste disfrazado de bondad. Porque ayudar no significa sacrificarte hasta desaparecer. Ayudar no significa abandonar tu tranquilidad para salvar a otros del caos que ellos mismos crearon. Hay personas que viven apagando incendios que no provocaron y lo hacen tanto tiempo que olvidan construir su propia vida. Tú no viniste al mundo a ser la solución permanente de todo el mundo. Escucha esto con atención. Una persona madura resuelve sus propios problemas. Una persona manipuladora busca quien se los resuelva. Y muchas veces la diferencia entre ambas está en cómo reaccionan cuando tú pones límites. La persona madura entenderá, la manipuladora intentará hacerte sentir culpable. Es que has cambiado, ya no eres el mismo. Ahora solo piensas en ti. Esas frases aparecen cuando dejas de ser fácil de usar y debes aprender a soportar esa incomodidad. Porque el crecimiento personal no solo consiste en aprender cosas nuevas, también consiste en decepcionar a quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Eso es parte de madurar emocionalmente. Hay algo que debes entender hoy. La gente rara vez valora lo que obtiene sin esfuerzo. Cuando estás siempre disponible, siempre ayudando, siempre resolviendo, tu presencia deja de percibirse como algo valioso y empieza a verse como algo normal, como un recurso permanente, como una obligación. Por eso muchos solo descubren tu valor cuando te alejas. Y ahí ocurre algo interesante. Cuando empiezas a priorizarte, algunos se molestan porque ya no pueden acceder a ti como antes, pero otros empiezan a respetarte más, porque el respeto nace cuando demuestras que tu tiempo y tu energía tienen valor. Las personas observan cómo te tratas para decidir cómo tratarte. Si tú mismo te abandonas por todos, el mundo aprenderá a abandonarte también. Y esto no significa que debas convertirte en alguien frío o cruel. Significa que debes aprender a ayudar desde la inteligencia, no desde la culpa. Porque una cosa es tender la mano y otra muy distinta es permitir que te arrastren. Hay personas que viven atrapadas en el papel de salvador, necesitan sentirse necesarias para sentirse importantes. Entonces buscan gente rota, gente perdida, gente conflictiva. Intentan arreglarlas, levantarlas, cambiarlas, pero terminan drenadas porque confundieron amor con rescate. No puedes construir paz intentando salvar a quien ama el caos. Y eso duele aceptarlo. Duele entender que no todos merecen acceso ilimitado a tu energía. Duele descubrir que algunas personas solo se acercan cuando necesitan algo. Pero más doloroso es seguir permitiéndolo durante años. La vida mejora cuando entiendes que
ayudar también requiere discernimiento, porque no toda persona que sufre merece entrar a destruir tu tranquilidad. Hay gente que no busca soluciones, busca atención. Busca a alguien que soporte las consecuencias de sus malas decisiones, busca un refugio emocional gratuito. Y si tú no aprendes a poner límites, terminarás absorbiendo problemas que jamás debieron ser tuyos. Por eso necesitas aprender a observar comportamientos, no palabras. Hay personas que siempre prometen cambiar, pero nunca cambian. Siempre dicen que será la última vez, pero repiten el mismo patrón. Siempre piden apoyo, pero jamás hacen el esfuerzo real por mejorar. Y tú sigues ahí, desgastándote, creyendo que esta vez será diferente. Pero las personas cambian cuando deciden cambiar, no cuando tú te sacrificas más. Y aquí es donde debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces te has abandonado por intentar salvar a otros? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando estabas agotado? ¿Cuántas veces dejaste tus prioridades para resolver problemas ajenos? ¿Cuántas veces soportaste faltas de respeto por miedo a perder personas? Eso tiene un costo emocional enorme, porque cada vez que te ignoras a ti mismo, pierdes conexión contigo. Y una persona desconectada de sí misma termina viviendo para satisfacer expectativas ajenas. Aprende a actuar con lógica incluso cuando las emociones intentan dominarte, porque emocionalmente quieres ayudar a todos, quieres evitar que sufran, quieres estar para todos. Pero racionalmente debes entender algo: tú no eres responsable de salvar la vida de nadie. Cada adulto debe hacerse cargo de su existencia. Tú puedes apoyar, orientar, inspirar, pero no puedes vivir la vida de otros por ellos. No puedes resolver eternamente las consecuencias de decisiones que ni siquiera tomaste, porque mientras tú cargas responsabilidades ajenas, descuida las tuyas. Y llega un momento donde el cansancio se convierte en frustración. Empiezas a sentirte utilizado, empiezas a alejarte emocionalmente, empiezas a perder paciencia y entonces aparece la culpa porque no quieres convertirte en alguien indiferente. Pero poner límites no te vuelve indiferente, te vuelve consciente. La gente confundió durante mucho tiempo la bondad con debilidad y tú también lo hiciste. Creíste que ser bueno significaba aguantarlo todo, darlo todo, perdonarlo todo, estar siempre disponible. Pero una persona verdaderamente fuerte sabe decir no sin sentirse mala por eso. Porque decir no también es un acto de amor propio. Y cuando aprendes eso, empiezas a recuperar tu energía, empiezas a dormir más tranquilo, empiezas a sentir menos ansiedad, porque ya no vives intentando cargar al mundo entero sobre tus hombros. La paz llega cuando entiendes que no tienes que salvar a todos para tener valor. Tu valor no depende de cuánto haces por otros. Tu valor no depende de cuántos problemas resuelves. Tu valor no depende de sacrificarte constantemente. Tú ya vales incluso cuando decides retirarte, descansar y pensar en ti. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a tener acceso ilimitado a tu tiempo, tu atención y tu energía. Pero escucha esto con claridad. Las personas que realmente te aman no te exigirán destruirte para demostrarles cariño. Quien te quiere de verdad también respeta tus límites. Quien te quiere de verdad no te utiliza como basurero emocional. Quien te quiere de verdad no desaparece cuando tú necesitas ayuda. Porque el amor sano no consume, el amor sano construye. Y quizá hoy necesitas aceptar algo que llevas mucho tiempo evitando. No puedes seguir viviendo para todos mientras te abandonas a ti mismo. Porque llega un momento en la vida donde tienes que elegir seguir siendo útil para todos o empezar a ser fiel contigo mismo. Y esa decisión cambia completamente tu destino. La mayoría de las personas vive atrapada intentando agradar, intentando quedar bien, intentando ser necesaria para no sentirse sola. Pero en ese intento desesperado de recibir aprobación, terminan perdiéndose. Terminan viviendo una vida donde todos toman de ellos, pero casi nadie aporta realmente. Y tú no puedes seguir así. No puedes seguir regalando energía a personas que solo aparecen cuando necesitan algo. No puedes seguir sacrificando tu tranquilidad por relaciones desequilibradas. No puedes seguir creyendo que mientras más das, más amor recibirás. Porque la vida ya te mostró que muchas veces ocurre lo contrario. Mientras más disponible estás, menos esfuerzo hacen por conservarte. Mientras más toleras, menos te respetan. Mientras más te sacrificas, más esperan de ti. Y el problema es que te acostumbraste tanto a dar que olvidaste algo fundamental. Tú también necesitas atención, descanso, silencio, tiempo, crecimiento y paz. Escucha esto profundamente. El ser humano que nunca se prioriza
termina acumulando una tristeza silenciosa. Una tristeza que no siempre se nota por fuera porque sigue funcionando, sigue trabajando, sigue ayudando, sigue sonriendo, pero por dentro se siente agotado, vacío, desgastado y muchas veces ni siquiera entiende por qué. La razón es simple: llevas demasiado tiempo desconectado de ti. Te convertiste en experto resolviendo la vida de otros, pero descuidaste la tuya. Sabes escuchar problemas ajenos, pero ignoras tus propias heridas. Sabes estar para todos, pero no sabes estar para ti. Y esa contradicción destruye lentamente tu autoestima. Porque el amor propio no se demuestra con frases bonitas, se demuestra con decisiones, con los límites que colocas, con las veces que te eliges a ti mismo, con las personas a las que decides ya no dar acceso, con el respeto que exiges, con la capacidad de retirarte de donde solo te consumen. Y esto es importante. No todo el mundo merece tu mejor versión. Hay personas que llegan a tu vida solo para probar cuánto eres capaz de soportar. Y si nunca marcas un límite, seguirán avanzando hasta vaciarte por completo. Por eso tanta gente buena termina rota, porque nunca aprendió a protegerse. Nunca aprendió que un corazón noble también necesita carácter. Nunca aprendió que la compasión sin límites se convierte en autodestrucción. Tú debes entender algo que puede transformar tu vida desde hoy. Ayudar a todos no te convierte en una mejor persona. A veces solo te convierte en alguien más fácil de utilizar. Y quizá esta verdad incomoda, pero necesitas escucharla. Hay personas que jamás te verán como prioridad porque te acostumbraste a tratarlas como prioridad a ellas. Les enseñaste que podían tener acceso total a ti sin esfuerzo, sin reciprocidad, sin consideración. Y cuando alguien recibe demasiado durante mucho tiempo sin tener que dar nada a cambio, deja de valorar. Por eso algunas personas solo reaccionan cuando te alejas, porque tu ausencia les muestra el valor que nunca apreciaron cuando estabas presente. Y aquí aparece una lección poderosa. El respeto no se mendiga, el respeto se construye. Se construye cuando dejas de tolerar lo que te lastima, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando aprendes a retirarte a tiempo. Porque quedarte donde constantemente te desgastan no es amor, es costumbre, es miedo a soltar, es dependencia emocional. Y tú necesitas liberarte de eso. Necesitas dejar de sentir culpa por pensar en ti. Necesitas dejar de creer que descansar es egoísmo. Necesitas dejar de pensar que poner límites te convierte en alguien malo. La gente que se molesta cuando empiezas a respetarte revela exactamente cuánto se beneficiaba de tu falta de límites. Por eso cuando cambias, algunos se incomodan. Cuando empiezas a decir no, se sorprenden. Cuando ya no corres a resolver problemas ajenos, se alejan. Cuando dejas de estar disponible las 24 horas, te llaman diferente. Pero no estás cambiando para mal, estás despertando. Estás entendiendo que tu energía es demasiado valiosa para desperdiciarla, intentando salvar personas que no quieren salvarse. Y algo increíble ocurre cuando empiezas a priorizarte. Recuperas claridad mental, recuperas enfoque, recuperas tranquilidad, porque ya no cargas pesos emocionales que no te pertenecen. Ya no vives intentando satisfacer a todo el mundo. Ya no te desgastas demostrando tu valor a quienes jamás pensaron cuidarte. Empiezas a seleccionar mejor tus relaciones. Empiezas a observar quién solo te busca por conveniencia. Empiezas a notar quién desaparece cuando ya no eres útil. Y aunque al principio duele, después se convierte en libertad. Porque es mejor estar solo que rodeado de personas que solo te quieren por lo que haces por ellas. Hay una diferencia enorme entre ser amado y ser utilizado. Y muchas personas pasan años confundiendo ambas cosas. Creen que las necesitan porque las buscan constantemente, pero no entienden que muchas veces no las buscan por cariño, sino por comodidad. Te llaman porque resuelves, te escriben porque escuchas, te buscan porque siempre estás. Pero el día que necesitas apoyo, silencio, y ese silencio revela verdades que llevabas mucho tiempo evitando. Por eso debes dejar de perseguir aprobación. Debes dejar de intentar ser indispensable para todo el mundo, porque una persona que basa su valor en ser necesaria termina esclava de las necesidades ajenas. La verdadera libertad empieza cuando ya no necesitas que todos estén felices contigo. Cuando entiendes que decepcionar a algunas personas es parte del crecimiento, cuando aceptas que no puedes salvar a todo el mundo, cuando aprendes a proteger tu paz mental con la misma intensidad con la que antes protegías los problemas ajenos. Y mira esto con atención.
La vida de muchas personas cambia radicalmente el día que dejan de regalar su energía indiscriminadamente, porque empiezan a enfocarse en sus metas, en su disciplina, en su crecimiento, en construir una vida estable emocionalmente. Y eso produce algo poderoso, respeto genuino. La gente admira más a quien tiene límites claros que a quien se sacrifica constantemente para agradar, porque los límites transmiten dignidad, transmiten seguridad, transmiten amor propio. Y tú necesitas empezar a construir eso desde hoy. No desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la conciencia. Ayuda cuando realmente quieras ayudar, no cuando tengas miedo de quedar mal. Apoya sin abandonarte. Escucha sin absorber problemas ajenos. Ama sin convertirte en esclavo emocional de nadie. Porque el día que aprendes a valorarte, también aprendes a elegir mejor a quién entregarle tu tiempo, tu atención y tu corazón. Y esa decisión puede cambiar completamente tu vida. Así que desde hoy deja de intentar salvar a todos, deja de regalar tu energía a personas que no la merecen, deja de destruirte para demostrar que tienes buen corazón. Empieza a ayudarte a ti, empieza a construir tu paz, empieza a proteger tu mente, empieza a respetarte tanto que nadie vuelva a confundirte con alguien fácil de usar. Porque cuando aprendes a darte valor, el mundo entero empieza a tratarte diferente.